para silenciar algunos micrófonos. Ahí me está diciendo que ya estamos listos. Muy bien, si me das de anfitrión, Bexabe, para silenciar los micrófonos y luego estamos comenzando. Si me ayudan ustedes, hermano, por ahí tengo. Muy bien, me dicen que ya estoy listo. Bien. Vamos a dar gracias a Dios por esta tarde. No sé si alguien quisiera hacer alguna petición especial de oración, hermanos. Quisiera que oráramos por la hermana de mi hermano Paso, que fue operada al corazón. Ella se está recuperando, está todavía ahí internada. Y por la madre de mi hermano John Nilsson, que ayer también nos hizo saber de que está con algún problemilla. Y bueno, por diversos hermanos que siempre están Hermano Sergio, solicitando. Mi hermana Marisa. quisiera oraciones por mi hija Marisa, que está ahí en los Estados Unidos, y sus hijitos, los mellizos, para que Con gusto, todo le salga bien. con gusto, mi hermana. Con Gracias, gusto. man. No, por favor. Hermano John Nilsson, si puedes tú guiarnos en esta Hermanito, oración, por favor. Mi hermana Doris, te hermano. escuchamos. Sí, hermanito, no dejemos de orar por la niña Aitana y por el hermano Moreno, por Muy el bien, abuelo, hermana. sí, Así y es, por su así es. mamita también, por su mamita de usted. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Ahí veo que el hermano John está tomando notas. Me está diciendo la hermana Marixa por la hija Marixa y también por sus nietos. Y nos recuerda la hermana Doris por hermano Oswaldo Moreno, por su hija, por su nieta, por mi madre, la madre del mismo hermano John Nilsson. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que pueda conducir en esta noche a mi hermano Fariña, que gentilmente nos ofrecerá la lección para esta tarde. Así que gracias a los hermanos por la gentileza, la amabilidad de colaborarnos para que cada noche podamos estar en el aire, saliendo en plataforma y así edificándonos todos los días y con la ayuda de Dios. Nos ha permitido entonces durante este largo tiempo ser mejores cristianos, conocer más de su voluntad y de esa forma entonces vivir más rectamente la vida cristiana. Vamos a inclinar los rostros, les invito a orar. Hermano John Nilsson, por favor, si puedes abrir tu micrófono y ya estamos orando y arrancamos con la lección de esta noche. Buenas noches a todos, Buenas hermanos. noches. Oremos. Oremos. Dios, bueno, bendito y amado en este momento. Una vez más, Señor, le damos las gracias por permitirnos una vez más estar por este medio. Gracias por este día que nos has regalado. Gracias por todas las bendiciones que nos das cada día, principalmente las espirituales. Así como en este momento, que es un privilegio que tenemos aquí para así poder oír su santa palabra y poder aprender de, de su santa escritura, porque es nuestra guía para así llevar una vida digna, agradable y santa como usted quiere que llevemos. Dios Padre bendito, esas son las bendiciones más grandes que podemos tener nosotros como cristianos. Asimismo, después de haberte dado gracias también, te pedimos por las peticiones que nos hacen a diario nuestros hermanos por enfermedades, por aflicciones espirituales, morales, tal vez por una u otra causa se encuentran afligidos, Señor, y, y un poco a veces tenemos hermanos que por su debilidad flaquean y que también algunos de nosotros pueda flaquear por alguna debilidad que podamos tener. Te pedimos, Señor, que sea usted fortaleciéndonos cada día y por eso te agradecemos por estar aquí en el momento de la plataforma y así aprender de su santa palabra y fortalecernos cada día. También, Señor, nuestra hermana Marisa pide por su hija, Señor, sea usted en sus necesidades, principalmente guardándolo de todo mal y que siempre su bondad y su misericordia esté con ella. Bien, nuestra hermana Doris siempre está allí atenta, Señor, a las peticiones que le también. También está la niñita Aitana, que desde hace tiempo estamos en constante oración por ella y su abuelo Oswaldo, señor Moreno.
También por la mamá de nuestro hermano Sergio, Señor, que usted conoce sus debilidades, sigue fortaleciéndole, guardándole y proveyéndole todo lo necesario para que tenga una buena salud. También mi madre, Señor, que usted también conoce su debilidad, le damos las gracias porque a pesar de todo, usted con su divina providencia nos ha prosperado, Señor. Gracias, bendito Dios. Y también hacía muchos hermanos que tal vez no sé los nombres o se me haya olvidado algún nombre, pero usted sí lo sabe, Señor. Usted lo sabe todo. Sabemos que usted es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede. Señor, te pedimos por todo, hermanos, a nivel universal, la Iglesia de Cristo universal. También en especial, Señor, te pedimos por esta hora que nuestro hermano Fariña trae esta lección, Señor, sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, que sea conforme a su voluntad y que todo lo que haya preparado, Señor, lo recuerde según las escrituras, que es lo que nos guía a la ciudad. También pedimos por aquellos hermanos que andan en el trabajo evangelístico, aquellos evangelistas, hermanos como el hermano Néstor, su hijo que también lo anda acompañando, el hermano Ernest, y así muchos hermanos que andan en esa hora maravillosa, sea usted guardándolo, Señor, y pidiendo todo lo necesario para que sea de mucho provecho a los lugares a la cual ellos visitan. Dios Padre bueno, bendito Señor, junto con los hermanos, una vez más le damos la gloria y la honra en este momento a través de este servicio, y todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Voy a permitirme un minuto antes de darle la palabra a mi hermano Fariña. Por aquí están ingresando algunos hermanos y ya estamos listos. Bueno, mi hermano José Fariña, como siempre, gracias por estar con nosotros. El tiempo que resta, entonces le entregamos para la exposición de la palabra en el día de hoy. Bienvenidos los hermanos que se han ido acoplando de este momento y ya estamos arrancando la lección de este día. Ya hoy es miércoles. Sí, bueno, vamos, hermano José Fariña, muchas gracias y adelante, Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano Pino, hermano Sergio Pino. Gracias al hermano Oscar, gracias a la hermana Betsabe, al hermano Ernest, al hermano Néstor, que levantan la bandera allá en Chile, teniendo este programa vivo todos los días, de lunes a viernes, para que todos aprendamos, para que todos los hermanos expongan y otros aprendamos, y así vamos intercambiándonos y vamos aprendiendo. Yo he aprendido, créanlo que he aprendido mucho yo también en esta plataforma. Yo soy el primero uno de los primeros que puedo decir, he aprendido mucho de esta plataforma y he engrandecido mi aro, mi anillo de amistad con mis hermanos en Chile, allá en Sudamérica. Gracias a Dios. En esta tarde agradezco la invitación y el apoyo que me dan espiritualmente a través también de la oración, hermano Nilsson. Gracias por tu apoyo, por la oración que haces por nosotros al Padre Dios. Hoy quiero traer un estudio, un tema apologético. Apologético tiene que ver con en realidad presentar, presentar a Dios, presentar a Dios. Y tiene que ver, hermanos, voy a citar tres palabras en la Biblia. La primera es la palabra creyente, que es una palabra que significa, bueno, esta palabra viene de la palabra griega pistos. Pistos es la palabra griega para decir creyente, pistos. También tenemos otra palabra en la Biblia que es la palabra fe. La palabra griega es pistis. Pistis es la palabra griega, la raíz griega para decir fe. También tenemos la palabra creer. Creer. La palabra griega es pisteu. Pisteu. Pisteuo. Pisteu. Son las raíces de la palabra creyente, fe y creer. Creyente, pistos, fe, pistis,
creer, pisteu, que es una palabra que se asocian. Si usted puede notarlo, son palabras que se asocian. La palabra griega con una y otra palabra se asocian, se hermanan, porque en realidad vamos a encontrar muchas veces esta palabra en la Biblia, la palabra creyente, la palabra fe y la palabra creer. La palabra fe, cómo creer, vienen siendo como sinónimos bíblicamente hablando. Cuando se habla, cuando se habla de creer, se está hablando de tener fe. Y cuando se habla de tener fe, se está hablando de creer. La palabra creyente, en el sentido activo de la palabra, gramaticalmente hablando, en el sentido activo de la palabra significa uno que está confiado, creyente, uno que está confiado. La palabra fe denota o significa la palabra convicción, convicción. Y la palabra creer significa uno que se apoya en, o uno que tiene apoyo en, se apoya en. Entonces, creer, apoyarse en, fe, convicción, creyente en el sentido activo significa uno que está confiado. Y en el sentido pasivo significa uno que está fiable, confiado, fiable, tranquilo. Bien, la idea se conecta con la palabra fe, uno que está convencido, convencido. Bueno, si le preguntáramos nosotros al escritor de los Hebreos, que es un autor desconocido, unos se lo atribuyen, unos estudiosos se lo atribuyen al apóstol Pablo, otros se lo atribuyen a Apolo, otros se lo atribuyen a Bernabé, pero quien fuera, mis hermanos, quien fuera, Hebreos capítulo 11, verso 1, nos da como la definición de la palabra, la definición de la palabra. Y es como la respuesta a una pregunta. Es como la respuesta a una pregunta. Hermano, ¿qué significa fe? Y el escritor recita así, se lee así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Hermano, ¿y qué tan necesaria es la fe? ¿Qué tan elemental, necesaria es la fe? La respuesta está en el versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí tenemos entonces verso 1, la definición de la palabra fe o de la palabra creer, y lo necesario que es la palabra fe y la palabra creer en un creyente, valga la redundancia. La palabra, tengo tres textos para cada una de las palabras. Para creyente tengo el texto de 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Para fe, 1 Corintios 2:5. La carta del hermano Pablo, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para la palabra creer, Juan 1:50. Juan, el capítulo 1, el versículo 50. Evangelio de Juan, el capítulo 1,
Y el versículo 50 se lee así. Respondió Jesús y le dijo, porque dije, respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es una pregunta aquí. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahí tenemos las tres palabras creyente, la palabra fe y la palabra creer. Estas tres palabras se asocian una a la otra. Las tres se asocian una a la otra, porque tienen casi, pues si pudieron notarlo, tienen la misma etimología. Pistos, pistis, pisteo. Pistos, creyente, pistis, fe, pisteu, creer. Entonces se asocian. Quiero hablarles ahora de algo que leí. Se celebró un debate en España, un debate de un novelista y un novelista ateo y también un sacerdote católico creyente que cree en Dios, aunque errado, tenemos que admitirlo, errado, equivocado, pero creyente en Dios, equivocado. Se celebró un debate donde se quería presentar, se pretendía presentar que en realidad cuando uno nace, crece y llega a tener, usamos nuestros sentidos y los ejercitamos y tenemos la capacidad ahora de tener discernimiento entre el bien y el mal. Se llegó a la conclusión en este debate que el hombre, que todo ser humano vive de una fe. Todo ser humano, creyente o no creyente, ateo o no ateo, materialista o no materialista, humanista o no humanista, ateo o no ateo, todos los hombres, todos los seres humanos, todo ser humano vive en una fe, vive en una fe. Consecuentemente, como consecuencia, entonces, tiene una fe. El bueno y el malo tiene una fe. Dios hace caer, dice la escritura, su sol, el sol, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero lo que quiero decir con esto, que todo ser humano vive de una fe y como consecuencia tiene también una fe, el bueno y el malo tienen fe. Y el bueno y el malo, aquí es donde cobra sentido el tema que hemos propuesto estudiar en esta tarde y se anunció y ustedes lo recibieron. El tema es el creyente o no creyente, todos tenemos un punto de partida. Y el punto de partida es el mismo. El creyente tiene el mismo punto de partida que el no creyente. El ateo tiene el mismo punto de partida que el que no lo es, que el creyente, que el que tiene fe, que el que cree. El creyente o no creyente tienen y partimos desde un punto de partida, valga la redundancia. Vamos a ver ahora un texto hermoso que yo he considerado donde se pueden ver claramente la fe de Dios, la fe del profeta, la fe del profeta, de lo que este profeta estaba mandando, y lo que estaba mandando era lo que Dios quería que se hiciera. Voy a hablarles de Naamán, de aquel hombre leproso, Naamán, y voy a hablarles de Naamán y el profeta, donde claramente se puede ver en el versículo que vamos a leer. Vayan conmigo y deténganse en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5 y el versículo 11. Segunda de Reyes, el capítulo 5 y el versículo 11. Vean cómo se expresa Naamán de lo que él creía, en lo que él tenía fe, de lo que él creía o tenía fe. Dice la escritura así. Segunda de Reyes 5:11. Y Naamán se fue enojado.
diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Quién le dijo a él, a Naamán, que él sería sano, que él sería sano como él quería o como él creía? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? En el versículo 10, entonces, que estamos leyendo, el 11 más bien, se deja ver claramente, se deja palpablemente, claramente, cómo es que a veces la fe, aunque equivocada, pero quiere a veces prevalecer o prevalece. ¿Por qué? Porque Naamán, dice, él argumenta y dice, él se enoja. Vamos a leer un poquito atrás para que sepamos qué fue lo que había dicho el profeta Eliseo, cuál había sido la orden de Dios y qué es lo que él creía. Y podemos ver entonces aquí claramente la fe de Dios, la fe del profeta, la fe del mensajero en contraste con la fe de Naamán. A la postre, al final, los dos tienen fe. Eliseo tenía fe, Naamán tenía fe. Errada, equivocada, pero tenía fe. Y vino Naamán con sus, dice el versículo 10, y vino el 9, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le vio le envió un mensajero diciendo, ve y levántate, ve y lávate. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, el mensaje era el siguiente a Naamán, Naamán, vaya, lávese 7 veces en el Jordán y su carne y tu carne se restaurará y serás limpio. Esta es la fe de Dios. Esta es la fe del profeta. Es lo que la palabra de Dios estaba diciendo que Naamán necesitaba hacer sin titubear. Es lo que Naamán necesitaba hacer. Sin embargo, Naamán replica y dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado. Y Naamán se fue enojado. Y además diciendo, yo pensé, yo decía, he aquí, yo decía, yo pensé, para mí esta expresión, este enunciado, yo decía para mí, significa que ahí estaba su fe, la de Naamán. La fe de Naamán era esta, él creía esto, él creía y tenía confianza y tenía fe que el profeta saldría, número uno. Dos, que se pondría en pie enfrente de él. Número 3, invocaría el nombre de Dios. Número 4, alzaría su mano. Número 5, y tocaría el lugar y sanaría la lepra. Cuando ya estaba claramente dicho cómo es que Naamán vendría a ser limpio. Sin embargo, Naamán se enoja y su expresión, su gesto, su expresión denota la fe errada, equivocada que él tenía. Así también hoy en día. Tanto el no creyente como el creyente, y hablando así en el no creyente, él tiene fe. Si habíamos creído, si habíamos pensado que el ateo no tiene fe, déjeme decirle, estábamos equivocados. Este servidor, yo he estado equivocado, porque él como yo tiene fe. Él tiene fe en que Dios no existe. Él cree que Dios no existe. Bueno, entonces ya cree en algo. Él cree en algo. Él cree que Dios no existe. Yo creo que Dios existe. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Él cree que la Biblia no es la palabra de Dios. Yo creo que en la Biblia claramente se declara el Salvador del mundo, el Salvador Jesucristo. Él cree que no. Él cree que la tierra surgió de una gran explosión. Yo creo que la Biblia dice que Dios es el creador.
Él cree que el hombre desciende del mono. Yo creo que, que Dios hizo al hombre. ¿Ven cómo él, como yo, tenemos el mismo punto de partida? Él es un creyente, yo soy un creyente. Él cree en que Dios no existe. Está confiado en que Dios no existe. Tiene convicción en que Dios no existe. Y tiene su apoyo, porque la palabra creer significa apoyarse en. Él tiene su propio apoyo. Yo tengo mi apoyo. Yo tengo en qué me apoyo. Y él tiene en qué se apoya. Entonces, ambos tenemos el mismo punto de partida. La increencia o la negatividad del ateo, la increencia del ateo arranca de una realidad que antecede a su ateísmo. ¿Cuál es? ¿Se ha preguntado usted cuál es lo que le antecede a su práctica atea o a sus expresiones atea? Repito, la increencia del ateo arranca o nace de una realidad que antecede a su ateísmo. ¿Cuál es? Su fe. De ahí él es ateo. Él es ateo porque tiene fe. Él es no creyente porque tiene fe. Tiene fe en que Dios no existe. Cree que Dios no existe. Tiene convicción que Dios no existe. Y tiene, repito, y tiene su base. Luego estaré hablando de ella. Dice el Salmo 53:1 y dice también el Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿por qué él dice eso? ¿Por qué el necio en su corazón dice eso? ¿Qué le antecede a su firmeza? ¿Qué le antecede a su convicción? ¿Qué le antecede? ¿En qué se apoya? Se apoya en su fe. Él tiene fe que Dios no existe. Él cree que Dios no existe. Entonces, repito, ya cree en algo. Él es un creyente, cree que Dios no existe. Este servidor, como los que estamos aquí, creemos que Dios existe. Tenemos convicción que Dios existe. Y nos apoyamos, evidentemente, en las escrituras de que Dios no existe. Pero repito, lo que le antecede, la creencia del ateo, nace y arranca de una realidad que antecede a su ateísmo, que es su fe, igualmente al cristiano. Igualmente al cristiano. ¿Qué le antecede? ¿Qué le antecede al cristiano? Su convicción. ¿Qué le antecede? Su fe. Su fe. Leemos le hemos leído Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está nuestra fe. Pero ¿en qué cree? ¿En qué cree el ateo? ¿En qué tiene fe el ateo? Bueno, él tiene fe en lo que ve. Él tiene fe en lo que ve. Él tiene confianza en lo que ve. Él tiene convicción en lo que ve. Él no cree en lo que no ve, pero sí cree en lo que ve. Entonces ya tiene fe. Entonces ya cree en algo. Es lo que quiero yo establecer. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos? Si el ateo y el cristiano nos antecede la fe, repito, si al ateo, al no creyente, y al cristiano, al creyente, nos antecede la fe, entonces, ¿qué tenemos? Que ambos partimos de lo mismo. Ambos tenemos el mismo punto de partida, la fe. La fe. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero, que es el no cristiano, el que no cree, el que tiene la increencia, o el ateo, o el mundano, o el impío, él pone su fe en sus ideas. Él pone su fe en sus teorías. Él pone su fe en sus filosofías, en sus teorías, pone su fe en sus propias ideas, y es increíble cómo él termina creyendo lo que él escribe, cree y lo argumenta con toda falacia para negar a Dios.
diciendo a veces con una actitud arrogante, yo soy ateo. ¿Si han encontrado ustedes personas así? Si han encontrado, hermanos míos, hermanas mías, personas así, yo me he encontrado con personas así, que dicen con una voz de arrogancia, yo soy ateo. Como que, como que, como que quieren deslumbrarnos, quieren opacarnos, como que pretenden que nosotros nos quedemos humillados, callados, como que esto fuera tan razonable, tan bueno, tan algo por qué sentirse orgulloso, cuando en realidad, hermanos, esto es una artimaña de Satanás que engaña a los hombres a través de sus falsamente llamada, lo que el apóstol Pablo llama falsamente llamada ciencia, como dijo la escritura en el texto que leímos de Corintios, 1 Corintios 2:5, que nuestras convicciones, vamos a leerlo, lo voy a leer otra vez, nuestras convicciones, nuestra fe, 1 Corintios 5, 2:5, 2:5 lo voy a leer otra vez, 2:5 dice el pasaje, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Nos dicen, yo soy ateo, yo soy ateo. Quieren, hermanos, quieren impresionarnos, quieren hacer ínfula de sus teorías, de su filosofía, de su sabiduría, de lo que escriben, de lo que han argumentado en contra de Dios, de la existencia de este mundo, del Dios creador del cielo y de la tierra, del Dios creador del hombre, del Dios ordenado. Quieren hacer alarde diciendo nada más, yo soy ateo. Como que lo dicen como que si fuera algo en qué o por qué sentirse orgulloso, cuando eso no tiene ningún sentido. Pero yo les decía, retomemos otra vez el pensamiento, que estas gentes, hermanos, estas gentes tienen el mismo punto de partida que nosotros. Uno es el ganador al final, en la carrera de los 100 metros, en la carrera de resistencia, o en la carrera de 100 metros, todos los participantes tienen un mismo punto de partida y uno es el ganador. Bueno, al final, hermanos, al final de esta historia, cuando el Señor venga, unos serán los ganadores nada más. Serán los ganadores. ¿Quiénes serán los ganadores? Ambos tuvimos un mismo punto de partida. El ateo, el materialista, el humanista, el impío, el pecador, todos tuvimos un mismo punto de partida, que es la fe. El impío, por ejemplo, él actúa en su vida impíamente porque él cree que no habrá juicio. Él hace y deshace de su vida porque él cree que no habrá un juicio. Él no cree, él cree. Vean ustedes en lo que él cree. Hablemos de lo que él cree. Él cree que el hombre muere y se termina todo. ¿Sí? Que el hombre no tiene alma. Que el hombre no tiene alma. Que el hombre muere y se termina todo. Como dijo el apóstol Pablo, si no hay resurrección, si no hay juicio, si no hay resurrección, si no hay recompensa, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es una filosofía que se llama hedonismo. El mundo de hoy está lleno del hedonismo. Vivir el hoy, disfrutar el hoy y para mañana no nos preocupemos, porque el hombre muere y se acaba todo. Entonces, los hombres impíos tienen también el mismo punto de partida que nosotros. Partimos de la fe, partimos de la fe, solo que uno en el sentido positivo, que usamos la fe para creer en el Dios existente, en el Dios creador, y el otro usa la fe para negar a Dios y dice él, yo creo que no existe Dios. O cuando él dice,
yo no creo en Dios. Bueno, entonces cree que no existe. Y cree que no existe, entonces ya cree en algo. Ese es mi punto. Él cree en algo ya. Entonces, pero les decía que ambos partimos de lo mismo, que es la palabra fe. ¿Cuál es la diferencia en que el primero pone su fe en ideas humanas, pone su fe en teorías? Y el cristiano, vean ustedes dónde ponemos nuestra fe. ¿Dónde ponemos nuestra fe? Romanos capítulo uno, versículo 20. Aquí está puesta nuestra fe. Aquí está puesta nuestra fe, nuestra confianza, nuestra convicción. ¿En qué nos apoyamos? La palabra creer de pisteo significa apoyarnos en. ¿En qué nos apoyamos nosotros para creer en Dios? ¿En qué nos apoyamos para creer en que Él envió al Señor como Salvador nuestro? ¿En qué nos apoyamos para creer que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, como dice la Escritura? ¿En qué nos apoyamos que fue y ascendió a los cielos? ¿En qué nos apoyamos? En que Él dice de que todo hombre hoy necesita venir a la obediencia del Evangelio, viniendo a la obediencia del bautismo para el perdón de sus pecados. En qué nos apoyamos para decir de que necesitamos perseverar hasta el fin y hacer ganadores así de la corona de vida, la corona de justicia, la cual el Señor dará no solo a mí, dice el hermano Pablo, sino a todos los que aman su venida? ¿En qué nos apoyamos para decir que hay que perseverar hasta el fin? ¿En qué nos apoyamos para decir que el que persevera hasta el fin, este será salvo? En qué nos basamos? ¿Cuál es nuestro fundamento para decir de que un día el Señor vendrá, ya no como el Salvador del mundo o para salvar al mundo, sino ahora vendrá como juez y Señor para demandarnos cuenta, pedirnos cuenta de lo que hicimos, resucitarnos a todos dentro de los muertos, como dice el libro de Juan, el capítulo 5, versículo 28? Dios resucitará a todos los hombres. Vamos a leer ese pasaje. Juan capítulo 5, versículo 28. 5:28 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29, y los que hicieron lo malo, nótense el 28, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Y los que hicieron lo malo, entonces los malos van a oír la voz del Señor. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, perdón, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Entonces, de entre los que van a resucitar buenos, más los que hicieron lo malo, la segunda parte del verso 29, a resurrección de condenación. ¿Dónde está nuestra firmeza, nuestra base? ¿En qué nos apoyamos? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está nuestro apoyo, ahí nos apoyamos. ¿En qué se apoya? ¿En qué se apoya el hombre para no creer lo que hemos leído? ¿En qué se apoya? En sus filosofías. ¿En qué se apoya? En sus teorías. ¿En qué se apoya? En ideas. ¿En qué se apoya? En la falsa llamada ciencia, como le llama el hermano Pablo cuando escribe el hermano Timoteo. Ahí, en cambio, nosotros, Romanos 1:20, este es el texto que vamos a leer. Este es el texto, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, hablemos de Dios, hablemos de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visible desde la perspectiva de la creación, desde la creación del mundo, siendo entendidas, se pueden entender, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Se pueden,
el poder de Dios, la deidad de Dios, su eterno poder, se puede entender a través de las cosas hechas. Solo restaría que el hombre se tome el tiempo para mirar la naturaleza, cómo es que está construido este mundo, el orden de este mundo, y tendría que llegar a una conclusión de dejar de creer en sus filosofías, en sus ideas, en sus teorías, y ahora convertirse en un creyente a Dios. Basta con que él considere entonces todas estas cosas para convertirse en un creyente a Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:3? 11:3. Estoy hablando ahora de que el creyente tiene su confianza en lo que estamos leyendo. El creyente tiene su confianza en lo que ahorita estamos leyendo. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, está claro el versículo, pero si usamos el versículo también para hablar de la fe del no entendido, del que no es sabio, del materialista, del impío, entonces diríamos también, por la fe el impío entiende, por la fe el impío entiende que el mundo no fue constituido, el mundo no fue hecho por Dios y no diríamos por la palabra de Dios, sino que por su filosofía, por sus ideas, por sus teorías. De modo que lo que se ve no fue hecho, lo que se ve no fue hecho, sino que fue hecho por la gran explosión, por el Big Bang, de lo que no, dice el verso, de lo que no se veía. Entonces, estoy tratando de adaptar el versículo a la fe del impío, del ateo, del que no conoce a Dios, del que no cree en Dios, del no creyente, el increyente, el que, el que, el que tiene increencia en Dios. Entonces, ven cómo tanto uno como el otro partimos de lo mismo. Entonces, y él hace, repito, lo dije antes y lo repito, pero él hace alarde, él dice, yo soy un ateo, como que si no sé, como que si ya está abriendo la caja de Pandora, una sorpresa, usted es ateo, no nos está diciendo nada en absoluto, nada nuevo. Nos está diciendo también cuando él dice que es ateo, que no cree en Dios y que él vive su vida como quiere, nos está diciendo entonces que también es un creyente contrario a creer en Dios. Él es un creyente a que no se crea, a que no se crea en Dios. Ahora, para estar pensando en una conclusión, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Hagamos ahora un justo juicio. Hagamos un justo juicio, siendo personas capaces de hacer justos juicios. Hagamos un juicio, hagamos un justo juicio. ¿En qué creer, hermanos? ¿En qué creer? Si tanto el impío, el ateo, el impío que vive su vida disoluta, él cree, él tiene confianza, él tiene convicción, él tiene fe de que Dios no existe y que no le va a pasar nada. Este es el punto aquí a tratar. Él cree que no le va a pasar nada después de la muerte. Él cree eso. Él tiene fe en eso. Es un creyente en eso. Cree eso. Y tiene su apoyo, como ya lo dije antes, en sus ideas. Tiene su apoyo en sus teorías en la falsa llamada ciencia. En eso se apoya él. Pero, pero hagamos un justo juicio. ¿En qué creer? ¿En qué creer? En realidad sería sano, correcto creer en nuestras propias ideas, en nuestra propia teoría, en la falsa llamada ciencia, en los escritos de los hombres. ¿Sería justo y correcto creer en ello? ¿En qué creer? ¿En qué creer? ¿En qué tener fe?
sería correcto tener fe y concluir y decir, como lo hace el impío, decir que Dios no existe y que por eso vive su vida como quiere. ¿En qué tener fe? ¿En qué creer? Dios, Moisés, el Génesis, en Génesis 1:27, claramente dice que Dios hizo al hombre. Génesis, Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Entonces, ¿en qué creer? ¿En qué tener fe? ¿Sería correcto, sería sabio creer en la teoría, en las ideas, en los pensamientos humanos, en la falsa llamada ciencia? ¿Sería correcto creer, sería justo creer en esto? Hablando de creer, hablando de que tanto uno como el otro, el bueno y el malo, el impío, como el impío y el pío, el creyente y no creyente, tenemos el mismo punto de partida, que es la fe, creer en algo o no creer, o creer que no hay algo. En este caso, uno cree que hay Dios y el otro cree, uno cree que Dios existe y el otro cree que Dios no existe. Tenemos el mismo punto de partida. Pero ahora pensemos con justo juicio, ¿qué sería más sabio creer? ¿Sería más sabio creer que Dios hizo al hombre, como dice la Escritura, como lo dijo Dios, lo dijo Moisés y lo dice el Génesis, en el 1:27 de Génesis, que Dios creó al hombre? ¿O sería sabio creer que el hombre no fue creado, sino que ha venido evolucionando? ¿O ha evolucionado o ha venido a través de la evolución? ¿Qué es más sabio creer? ¿Qué sería más coherente creer? ¿Qué sería más a la mano creer? ¿Qué sería lo justo a creer? Porque también el otro cree. Yo creo que Dios existe y creo que Dios es el hacedor del hombre, como dice el libro de Isaías, capítulo 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, para gloria mía los formé, para gloria mía los hice. Entonces, ¿pero qué es más razonable? ¿Qué sería más razonable creer? ¿Creer en que Dios hizo al hombre, según el Génesis 1:27? ¿O creer que el hombre ha venido por lo que se le conoce como la transmutación, o el hombre ha venido a través de la evolución? No creo que sea sabio, sea honesto, sea honesto y sabio y razonable creer en esta basura, hermanos. Pero mi punto, repito, ambos, el uno y el otro tenemos el mismo punto de partida. Que el uno cree que Dios existe y que Dios es el hacedor del hombre, creador del hombre, y el otro cree que Dios no existe, y y este mismo cree en que Dios no hizo al hombre, sino que ha venido a través de la evolución. Bien, esto lo dice Dios, Moisés y el Génesis, como ya lo vimos. Dios creó al hombre. Pero ¿qué dice el señor Charles Robert Darwin? ¿Qué dice él en la teoría de la evolución? ¿Qué dice él en esa, en eso que no tiene sentido, no tiene caso, no tiene sentido? ¿Qué dice él? Que el hombre, que Dios no existe y que Dios no hizo al hombre. ¿Qué dice también él? Que Dios no existe, sino que el hombre hizo a Dios, dice este señor Charles Robert Darwin en su teoría de la evolución. Pero que ahora hablemos de la creación de Dios. Hablemos de la creación de Dios. Dios, otra vez, Dios, Moisés, el Génesis dice en el 1:1 que Dios creó lo que hoy tenemos como cielo y tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vean este salmo hermoso, por favor. Salmo 33, 6 y versículo 9. Salmos 33. Salmos 33, versículo 6
y versículo 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Verso 9. Porque él dijo y fue hecho, y mandó y existió. Miren, pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Moisés. Esto es lo que dice el Génesis. Esto es lo que dice la Biblia. En eso nos apoyamos. Pero ¿en qué se apoya? ¿En qué apoya su fe? ¿En qué cree o en qué tiene fe el no cristiano? ¿El impío? ¿El ateo? ¿En qué? Repito, en sus teorías, en sus ideas, en sus pensamientos, en sus libros de texto que se predican hoy por hoy en las universidades. Ahí está. ¿Y quién dijo, quién dice lo contrario? Bueno, déjeme leer otro pasaje de Isaías que habla tanto de la creación de este mundo, como la creación del hombre. Ahora estoy pensando en el libro de Isaías 45:18. Lean conmigo este pasaje. Es un pasaje hermoso. Isaías 45:18. 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Dios creó entonces los cielos y la tierra y la creó para que fuera habitada. Aquí es donde cobra sentido lo de Génesis 1:27. Dios hizo este mundo, el hábitat del hombre, que es el mundo, nuestra casa, esta tierra, y también creó Dios a los habitantes de ella. Dios creó tanto una cosa como la otra. Pero ¿qué dice el señor George Gamow? ¿Qué dice él? Él dice con referente a la teoría le llamo yo, y la fantasía, porque es una fantasía. La teoría y fantasía del Big Bang, la gran explosión. Ahí está basado la fe del no creyente, del impío, del ateo, del que vive disolutamente. Ahí está basado. Miren qué se basa. Miren en qué tiene fundamentada su creencia, su fe, el no creyente. La tiene en el Big Bang, la gran explosión, la fantasía de la gran explosión. Y con referente a la creación del hombre, el libro que habla de la evolución. Ahí está basado su fe. Y la nuestra, bueno, en la Biblia. Entonces, ¿pueden ustedes y yo ahora comprender este pensamiento de que tanto uno como el otro tenemos un mismo punto de partida que se llama fe? Solo que uno tiene fe en las teorías y el otro tiene fe en la palabra de Dios. El uno cree que Dios no existe y el otro cree que Dios existe. El uno cree de que no hay un infierno, el otro cree que sí lo hay, por eso persevera hasta el fin. Está aquí en el camino del Señor. El uno dice que no va a pasar nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El otro cree de que habrá vida después de esta muerte, por eso vive su vida en arreglo delante de Dios. Invitamos entonces a los que no son creyentes, los invitamos a que canalicen su fe, a que canalicen su creencia, que canalicen su fe y la canalicen bien, que tengan un fundamento sólido, justo, correcto, que es la palabra de Dios, y no en las teorías, y no en las ideas, y no en la falsa llamada ciencia. La lección, pues, impíos y cristianos, tenemos el mismo punto de partida. Ambos somos creyentes, de manera positiva o de manera negativa a Dios. Gracias por su atención. Dejo estos minutos. Por si acaso ustedes quieren comentar algo o quieren preguntar algo, con confianza. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti, hermano José Fariñas. Interesante la lección, me pareció interesante desde el punto de vista
como ya lo ha mencionado, la partida desde una perspectiva diferente para el uno y para el otro. Vamos a ver qué dice la plataforma ahí enseguida, si hay algún comentario que pudiera hacer presente acerca de lo que ya el hermano dijo o hacer alguna pregunta. De momento vamos a pedirle a mi hermano Jorge, por favor, hermano Jorge, si puedes guiarnos en una oración. Sí, hermano, ¿cómo no? Claro, Muy bien, encantado, hermano. muchas gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos al Señor para gracias por este momento. Hermano, vamos a orar. Santo Padre, Padre de la Gloria, he aquí tus siervos en este nuevo día, por las bendiciones que usted nos da. Estamos reunidos nuevamente en esta plataforma para escuchar una porción de su palabra, para escuchar hoy en día por las bendiciones que usted le dio al hermano Fariña para poder traer esta instrucción de su sabiduría, para poder entender nuestra fe que está basada en su palabra y la fe que no está basada en su palabra. Ello, Padre, nos permite a nosotros defender la doctrina. Ello, Padre, nos permite a nosotros reforzar nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y nuestra fe que nos llevará al camino de usted. Gracias por esas bendiciones, Padre. Siempre oraremos, Padre, por todos los hermanos que tienen la responsabilidad de conducir esta plataforma. Oramos por ellos, por las bendiciones que usted le da, para que sostengamos y que esta plataforma siempre sea cada día mayor, para que así vayamos creciendo en el conocimiento de su palabra a todas las personas. Oramos siempre, Padre, como ya hemos orado, pero le pedimos de todo corazón su intervención, su mano bendita, su providencia divina por las personas que están en estos momentos clamando a una necesidad, sean por enfermedad o por otra razón, por el hermano Osvaldo Moreno, por su nieta Aitana, por la mamá del hermano Sergio Pino, por la mamá del hermano John Nilsson, por la hermana Rita Barulo, por la hermana Irma, madre de las hermanas Patricia y Claudia, por el hermano Paso, por la operación que ha tenido, la hermana del Paso que ha tenido el corazón, una operación sumamente delicada. Oramos por todo ello. Oro también por mi hija, mi hermana, hija Marixa, por su nietecito, para que ella pueda conducirlo por un camino. Por la fortaleza espiritual del hermano que sigue este camino, que son los hijos del hermano Javier Serrano, Isaías y Aarón, que tienen algunos problemas. Oramos para que usted permita que instruya la fortaleza necesaria, la paciencia necesaria de estos hijos que él tiene. También por el viaje de evangelización que viene haciendo el hermano Néstor y el hermano Ernest. Por todos ellos oramos y por lo que no hemos mencionado y que se nos da en este momento la palabra para que usted, Padre, intervenga su voluntad, como siempre es, su providencia, para que pueda salir de la circunstancia en que está en este momento. Y por todos nosotros, Padre, porque en este mundo angustias habrá, problemas habrá, pero la mayor alegría es saber que estamos con usted. Gracias damos, Padre, por haber aprendido esta porción de sabiduría y pedirle sus bendiciones y pedirle que siempre nos acompañe y siempre nos guíe. Y se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. En este momento no tengo yo forma de contactarme con Facebook, pero de tal modo que iremos directo a los comentarios que algunos de ustedes puedan tener. No sé si alguien por allí quisiera decir algo. A ver, Tengo por hermano acá. Sergio. Listo, hermano Jorge. Sí, Sí, adelante. hermano Sergio, a ver, hermano Fariña, quiero contribuir en algo su excelente, excelente estudio que nos ha dado. Tuve la oportunidad justo el domingo pasado de predicar algo sobre ello, ¿no? Y que, como usted lo dice, pues hay una gran diferencia, ambos pasan en la fe, pero la fe de Dios es una fe inmutable. La fe del ateo es una fe cambiante. Lo digo por lo siguiente, ¿no? Usted mencionó la teoría de Darwin, que es una teoría que ya ha sido superada por la teoría que llama neodarwinismo, ¿no? Darwin partía del principio que todo evolucionaba de un solo punto, de una sola especie. La teoría del nuevo darwinismo habla de que sí existe una evolución, pero no entre especies. Simplemente entre especies hay mutaciones. Hay un avance, sí, por ejemplo, sabemos, todo Génesis habla de la creación del hombre. Que el hombre ha mutado, pero no ha evolucionado de especie. El Homo sapiens es Homo sapiens y tiene su propio código genético. El hombre no proviene del mono, eso ya está demostrado. Que tiene unos genes parecidos al primate, los tiene, pero no es un primate ni un mono. Ahora esa teoría ha evolucionado, lo cual demuestra que la fe del ateo va cambiando, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo,
le comento, tuve una conversación con mi hermano de sangre mi hermano Hugo, que él cree mucho en la teoría del Big Bang, todo eso. Y la única respuesta que yo le di, hermano, estás midiendo lo inmedible. Cuando Dios crea el mundo, en espíritu no existe el tiempo, le digo. Dios era, es y será. No hay tiempo. El tiempo ha sido creado para nosotros. Entonces, el humano que quiere medir la teoría del Big Bang, que dice que son 13.800 millones de años que se creó el universo, estás partiendo de dos conceptos inmedibles, le digo. Porque en el espíritu, en los aspectos que no son de nosotros, sino que creó Dios, no existe el tiempo. Entonces, la teoría puede decir lo que quiera, pero Dios creó Génesis, lo dice bien claro, y creó una sola raza, como dice Hechos. Hechos 17:26, el hombre ha sido hecho de un solo linaje, una sola raza. No es que hay muchos hombres, ni que el hombre proviene de un primate, ni nada de eso. Esa teoría ya fue descartada. Gracias, hermano Pariña. No sé si con eso apoyo o me aclara si me he equivocado. No, muchas gracias. Aprecio mucho su comentario. Gracias. Bien, hermano. ¿Algo más? De momento dice acá la hermana Vidalia, muchas gracias, mis hermanos. Pasemos toda una feliz noche y muy buen tema. La hermana Marixa dice, gracias, hermano Fariña, por el mensaje de hoy, que seamos creyentes positivos, que nuestra fe en Dios sea con entendimiento. Amén, dice. Y el hermano Gilbert cita Romanos capítulo 3, versos 26-27, que dice, Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿Dónde está pues la jactancia? Está excluida, dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es lo que Romanos capítulo 3, versículos 26-27 nos hace saber también. Bien, ¿algo que más que señalar antes de retirarnos, hermana Doris? Bueno, la verdad que el hermano ha estado bien claro, bien explicado y yo creo que todo lo hemos entendido. Y hay que pedirle a nuestro Dios que siempre nos mantenga esa fe firme hacia Él, a nuestro Dios, porque no hay otro en el cielo ni en la tierra. Como dice, tenemos un Padre que es nuestro Dios y tenemos fe, como la fe que tuvo Abraham, hay que tener esa misma fe nosotros también. Y hasta muy claro, hermanito Fariña, su meditación muy buena. Un abrazo y muchas bendiciones, hermanito. Gracias. Gracias, hermana Doris. Bien, ¿algo más? Dame un minuto, hermano. Mire que debo mencionar el hecho de que aquí en nuestro país hemos cambiado el horario. Han habido algunos hermanos que aparentemente no han tomado nota de aquello y equivocadamente se han estado ingresando. Por ejemplo, hermano Rogelio, hermano Jesús Montoya. Hemos cambiado el horario aquí en Chile. Entonces tienen que mirar la programación para ver a qué hora están conectados para el horario acá en Chile. Aquí ya nosotros tenemos las 9, estamos terminando el estudio. Así que para que le echen una miradita. ¿Mm? Me da pena decirlo, pero es la realidad de la cosa. ¿Eh? Bien. ¿Algo más, hermanos, que señalar a aquellos que han escuchado el mensaje? ¿Algún comentario? Si no, estamos llegando al término. Queremos agradecer al hermano Fariña. Hermano Rogelio, hemos cambiado el horario, así que echar una miradita con respecto al horario allí en Mendoza. Agradecemos al hermano Fariña por la gentileza de traernos la lección, una interesante exposición que ha hecho el hermano, y gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos. Les invito para el día de mañana, siempre en el mismo horario, hora aquí en Chile, 8 de la noche, estamos comenzando. 8 de la noche, hora aquí en Chile, para que lo revisen y podamos estar entonces entrando a la hora señalada. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un buen descanso. Si Dios quiere, los vemos mañana y gracias por la participación de cada uno de ustedes. Chao, mi hermano. Gracias, Gracias por la hermano invitación. Fariña. Buenas noches, Chao, chao. hermano. Abrazos. A todos. Buenas Descanse noches. bien, buen descanso. Dios los cuide. Igualmente, hermano. Muchas gracias, igualmente. Feliz noche, hermanitos. Igualmente, hermana Doris. A ver. Dice acá Argentina. Argentina a las 20 horas. Igual a las 8. Igual a las 8.
Ahora donde movimos la hora, hermano, quedamos corridos. Y hermano Jesús Monroy, ¿de qué parte tú te conectas? De Nashville, Tennessee, hermano. De Nashville, Tennessee. Wow, no tengo acá, tengo Austin, Atlanta, Miami. No tengo exactamente el horario. ¿Y qué hora tienes ahí, hermano, tú? Las 7. Las 7. Aquí tenemos las 9. Tenemos una diferencia de 2 horas, hermano, Ok, ya. para que lo Mañana veas. Ya, perfecto, gracias. No, gracias a ti, hermano. Que estés muy bien, que tengas un buen descanso. Dios te Igual. bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Amén. Chao, hermano. Buenas noches.